Dios los bendiga, mis amados hermanos de nuestra preciosa comunidad cristiana de Adoración Viva. Es un gran privilegio para mí poder volver a estar con ustedes a través de este medio, después de las dificultades técnicas que tuvimos con los equipos de grabación. Ya está esa parte solucionada, bendito sea el Señor Jesús. Y aquí estamos para compartir nuevamente la palabra de Dios en este día precioso. Espero que donde ustedes se encuentren estén bien, de salud, en su área económica, en su área familiar, en todas las áreas de su vida se puedan encontrar bien. Queremos empezar este día orando, clamando al Señor, también entonando un coro para nuestro Señor Jesucristo y luego continuar con este precioso tema que ya comenzamos, escatología bíblica. El tema acerca de las profecías finales, de los eventos futuros, acerca de lo que el Apocalipsis y las profecías bíblicas hablan, pero mirándolo de una perspectiva objetiva, mirándolo como realmente dice la Biblia. Es un tema bien interesante y les pido el favor que estén pendientes porque hoy la enseñanza va a estar muy buena. Entonces, mis amados hermanos, sin más preámbulos, les invito para que se dispongan en este momento para adorar y bendecir el nombre del Señor juntamente conmigo, allí donde usted se encuentre, y esperamos que esta enseñanza y lo que compartimos siempre todos los domingos y lo que se comparte en el grupo de Adoración Viva sea de edificación y de fortaleza para sus vidas. Así que, mis amados hermanos, vamos a orar, vamos a cantar al Señor y después vamos a ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros en este precioso día. Aleluya. Bendito Señor Jesús, te damos toda la gloria, Señor, y te damos toda la honra, el poder, la exaltación, Señor, sobre todas las cosas, solo a ti, Señor. Te damos gracias por permitirnos nuevamente estar, Señor, compartiendo tu palabra, como familia en la fe, reunidos, Señor, a través de los diferentes medios, Señor. En estos tiempos de pandemia donde es difícil congregarnos presencialmente, Señor, donde es difícil, Señor, que podamos tener nuestras reuniones, Señor, como normalmente las hacemos, Señor. Te damos gracias por proveer estos medios para que tu palabra siga siendo extendida, siga siendo predicada, para que los hermanos en los diferentes lugares sigan siendo edificados en su fe y fortalecidos. Te pedimos que nos ayudes, Señor, para que en todo lo que haya en nuestras vidas, Señor, tú lo bendigas, tú lo guardes, todo nos salga bien, Señor Jesús. Toma el control de nuestras vidas, de nuestras casas, de nuestros trabajos, Señor, de la economía de nuestros hogares. Haz milagros sobre aquellos que puedan estar enfermos, Señor. Haz milagros sobre aquellos que necesitan una respuesta, que necesitan una salida a su dificultad, Señor. Obra conforme tu voluntad santa en cada corazón y danos, Señor, la paz, danos el gozo, derrama del fuego de tu amor más y más sobre nosotros. Ayúdanos, Señor, y dirígenos en toda justicia y en toda verdad, que por siempre y para siempre podamos adorarte solo a ti, eterno Rey. Permítenos en esta hora preciosa entrar ante el trono de la gracia, Señor, con suprema adoración, con suprema exaltación, adorándote y exaltándote a ti, el único y verdadero Dios, a ti, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Te adoramos y te exaltamos por siempre y para siempre. Aleluya, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestra fortaleza y solo en ti confiamos, eterno Dios. Aleluya. Si me preguntan por qué lo hago, porque mi alma no cesa de adorar, deben saber que no hay razón, que no existe un camino mejor. Solo en Jesús, solamente en Él hay vida y salvación. Solo en Jesús, solamente en Él existe
existe el amor, existe el amor. Oh, si me preguntan por qué lo hago, porque mi alma no cesa de adorar, deben saber que no hay razón, que no existe un camino mejor, solo en Jesús, solamente en Él hay vida y salvación, solo en Jesús, solamente en Él existe el amor, existe el amor. Te adoramos, Jesús, y te damos a ti el honor, Rey de Reyes, admirable, eres el principio y final, solo tú vida me das, solo tú eres mi paz, gloria, aleluya, sea Cristo el Señor, gloria, aleluya, Cordero de Dios, gloria, aleluya, sea Cristo el Señor, gloria, aleluya, Cordero de Dios, Cordero de Dios, oh Santo Cordero de Dios, tú eres mi paz, tú eres mi luz, solo tú, Jesús, eres mi Dios, solo tú, te adoramos, te exaltamos, solo en Jesús, solamente en Él hay vida y salvación, solo en Jesús, solamente en Él existe el amor, solo en Jesús, solamente en Él hay vida y salvación, solo en Jesús, solamente en Él existe el amor, existe el amor. Si me preguntan por qué lo hago, porque mi alma no cesa de adorar, debes saber que no hay razón,
que no existe un camino mejor que el amor de Dios. Que el amor de Dios, que el amor de Dios, que el amor de Dios. Padre Santo, te adoramos y te damos por siempre a ti, Señor Jesús, todo el honor. Gracias, bendito Rey de Reyes y Señor de Señores. A tus nombres, Señor, sea el honor por todos los siglos. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Qué precioso coro, mis amados hermanos. Qué preciosa forma en la que podemos también adorar al Señor a través de nuestros cánticos. Ciertamente la Biblia en los Salmos dice que todo lo que respire alabe al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Ojalá ustedes puedan, mis amados hermanos, siempre adorar a Dios con todo su corazón. Mis preciosos hermanos, por eso nuestra congregación se llama Adoración Viva. Porque una de las cosas que más estamos tratando de sembrar en el corazón de nuestros hermanos, de tratando de enseñarles, es que podamos darle al Señor siempre una adoración real, una adoración viva, que salga de nuestro corazón, que no cantemos por cantar, que no aplaudamos por aplaudir, que no nos gocemos así por nada más, sino que todo lo que hagamos de verdad sea de corazón para el Señor. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, sin más preámbulos, vamos a retomar nuestra enseñanza, escatología bíblica, hoy en su segunda parte, y vamos rápidamente, lo voy a invitar que usted tome su Biblia, si la ha traído, y si la tiene ahí en su casa, en su celular, o así como en físico como la tenemos nosotros acá, y vaya juntamente con nosotros a Apocalipsis capítulo número 1, que fue donde empezamos en la charla anterior, y vamos a leer desde el versículo número 1 hasta el versículo número 8, mis amados hermanos, y vamos a leer lo que la Escritura de Dios nos dice en este precioso pasaje. Dice el apóstol Juan de la siguiente manera en la palabra de Dios. Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas para el tiempo, porque el tiempo está cerca. Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz sean a ustedes de parte del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono, de su trono, y de Jesucristo testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para con Dios su Padre. A él sea la gloria y el imperio por todos los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y todos los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. Yo soy el alfa, yo soy la omega, el principio y el final, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Amén, amén, amén. Gloria sea al Señor Jesús. En la enseñanza anterior hicimos una introducción de lo que era la escatología, mis amados hermanos. Y hablamos de que este tema, para poderlo entender bien, para poder entender bien el Apocalipsis, nosotros tenemos que ser calmados en nuestro estudio acerca de este tema. Hay hermanos que
que quieren saber ya todo, que cuál es el dragón, que cuál es la gran ramera, que cuál es qué va a pasar en la tribulación, y quieren saber de estas cosas sin tener entendido lo que la Biblia nos ha hablado desde antes, para no caer en los errores en los que tristemente muchas congregaciones y muchos pastores están cayendo, en predicar cosas erróneas, en dar un mensaje de miedo y de terror a la iglesia, y de decirle a la iglesia que la iglesia va a pasar por la tribulación, cosa que de antemano les adelanto no es bíblico. El cuerpo de Cristo no va a pasar por la tribulación. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque como lo vamos a ver a través de todas estas enseñanzas, en la enseñanza anterior, yo les hablaba de que existen 7 tiempos que Dios ha establecido claramente para su pueblo, para nosotros los gentiles y para la humanidad en general. Y dentro de ese orden de los 7 tiempos, Dios ha establecido ciertas cosas que van a pasar en ese orden de tiempos. Nosotros estamos viviendo el sexto tiempo de estas dispensaciones o de estos tiempos que Dios ha establecido para el mundo. Un tiempo, el cual lo vimos en la enseñanza anterior, que se denomina teológicamente el tiempo de la gracia, porque nosotros estamos en el tiempo bajo el cual nosotros llegamos o accedemos a la salvación por medio de la fe en Jesucristo, porque el mismo apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 dice que en Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos, y esto no depende de ustedes, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros estamos en el tiempo de la gracia, en el amor inmerecido de Dios. Bíblicamente, y lo vamos a tener que ver en estos días, porque hermanos, les advierto, este tema no va a ser de 2 o 3 domingos, se van a demorar muchos más domingos, pero la idea es que ustedes queden muy claros con este tema para que después nadie los venga a engañar y a meterles miedo. Hermanos, nosotros estamos viviendo este tiempo de la gracia, el cual bíblicamente termina cuando viene pasa ese evento que la Biblia denomina como el arrebatamiento de la iglesia. Cuando Cristo viene en las nubes y levanta a su pueblo del mundo y se lo lleva con él para el cielo, para vivir con él en el cielo, en las moradas que él le dijo a los apóstoles que iba a preparar para nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Después de este tiempo, después del arrebatamiento, es que entra la tribulación en el mundo, para que los que no aceptaron el mensaje de Cristo tengan que sufrir las consecuencias de no haber aceptado el mensaje, de no haber sido escogidos para salvación, y tengan que ser sometidos a estas grandes pruebas y grandes cosas y terribles cosas que van a pasar dentro de este tiempo llamado la tribulación o la gran tribulación, como dicen muchos. Ahora bien, mis amados hermanos, en el primer capítulo de Apocalipsis, porque muchos quieren ir a los capítulos finales, pero no se detienen a mirar los primeros capítulos, que es donde Jesús empieza a mostrarnos todo claramente, para que nosotros tengamos claridad desde el principio. En el primer capítulo, como ya lo vimos también en la enseñanza anterior, lo primero que Jesús dice en el versículo número 1, es que este libro, esta revelación que Dios le dio a Juan, no es una revelación mística o misteriosa que nos presenta cosas que no podemos entender, sino por el contrario, empieza diciendo: esta es la revelación. Dice así la Escritura: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para que la manifestase a sus siervos, para que le manifestase a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. El Apocalipsis no es un libro oculto o que habla misterios. Por el contrario, es un libro que Dios le concedió a Juan para que a nosotros, sus siervos, en todo el mundo y a través de las distintas épocas, entendiéramos qué iba a pasar, cómo iba a pasar y en qué orden iban a pasar. Entonces, ¿por qué muchos no entienden el Apocalipsis? Primero, porque la gran mayoría de iglesias predican doctrinas erróneas, predican doctrinas del error. Y cuando se hace un estudio concienzudo del Apocalipsis, todas estas doctrinas, como algunos de los hermanos lo han compartido en el grupo, cuando empezamos a leer la Biblia claramente y temas como el Apocalipsis claramente con la Biblia en la mano, entonces todas estas doctrinas de miedo, de artimañas del error, de engaños para sacar dinero, para abusar de la fe de los hermanos, empiezan a caerse.
Por eso es que hay muchos pastores que no hablan del Apocalipsis. Y hay otros que cuando hablan del Apocalipsis solo hablan acomodando las cosas a su manera de entender. Porque si lo hablaran de la manera objetiva como debe ser, sus doctrinas, sus enseñanzas, sus mentiras quedarían al descubierto. Así de sencillo. Pero bendito sea Dios, que hermanos, que ustedes y nosotros estamos procurando ahondar en el sano conocimiento de Dios. No en lo que a nosotros nos parece o en lo que supuestamente un ángel del cielo vino a decirnos. No, hermanos. Nosotros venimos a hablar, y siempre lo he dicho, con la Biblia en la mano. Como la Biblia lo dice, de la manera que lo dice, sin torcerla, sin cuadrarla, sin acomodarla a nuestro beneficio, sino como está escrito. Y Jesús aquí claramente lo dice en el primer versículo del Apocalipsis, que el Apocalipsis es una revelación. Y cuando habla de que es una revelación, es decir, es un libro abierto y es una verdad abierta que está al alcance de todos para que todos podamos leerlos y comprenderlos. Por eso ahí mismo dice, bienaventurado el que lee y el que entiende estas palabras, esta revelación. Ahora, en el primer capítulo que acabamos de leer, en estos primeros 8 versículos, lo primero que Dios deja claramente establecido a nosotros y a todos los que lean el Apocalipsis es su deidad, su esencia como Dios. Porque muchos quieren hablar de cosas tremendísimas, pero ni siquiera logran o alcanzan a comprender la esencia o la deidad de Dios. ¿Cómo así? Sí, señores. La gran mayoría del cristianismo, digo la gran porque hay otras posturas, pero la gran mayoría del cristianismo está dividida entre dos posturas teológicas. Dos posturas teológicas, hermanos, con respecto a la deidad de Dios. Una postura que es la más conocida y la más de pronto enseñada y la más creída es la postura o la doctrina de la Trinidad, que nos habla de que Dios es uno. Dios es uno, mis amados hermanos, pero se nos presenta a nosotros como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y dice que el Padre es uno, que Jesucristo es otro y que el Espíritu Santo es otro en sus funciones, en sus personalidades, pero Dios es uno. Luego está esta otra postura, que es la postura de la unicidad o la doctrina de la unicidad, que presenta y dice lo siguiente: Jesús es Dios. Jesús es el mismo Padre, Jesús es el mismo Hijo y Jesús es el mismo Espíritu Santo. Y en muchas cuestiones predican cosas pues que en mi humilde opinión y con lo que yo he visto en la Biblia no son reales a la palabra de Dios. No son congruentes a la palabra de Dios. Entonces cuando nosotros tenemos dos posturas de estas, dos formas de entender la deidad de Dios. Y ojo a esto. La palabra Trinidad no está en la Biblia, no está escrita en la Biblia, ni en español, ni en hebreo, ni en griego, ni en arameo, ni en chino, ni en ningún idioma. Pero la unicidad tampoco está en la Biblia. La palabra unicidad, por más que más de uno quiera decir que ahí está, no aparece ni en hebreo, ni en griego, ni en arameo, ni en alemán, ni en inglés, ni en español, ni en chino tampoco. Estos dos términos son solamente dos términos teológicos que los hombres han usado para tratar de presentar o explicar la deidad de Dios. Por eso nosotros cuando hablamos de esta doctrina no hablamos ni de la Trinidad ni de la unicidad, sino hablamos de la deidad de Dios, de la esencia de Dios, del ser de Dios en sí mismo. Ahora, muchos quieren saber de dónde sale Dios. Eso es una respuesta que nadie puede explicar porque Dios no lo ha mostrado en su palabra. La misma Biblia dice que Él es un ser existente por sí mismo, que Él siempre ha existido y siempre existirá, que Él es el principio y el final de todas las cosas. Es decir, hermanos, que nuestra comprensión no alcanzaría a entender ni a comprender estas cosas. Además, la Biblia no nos dice acerca de esto nada. Así que cualquier cosa que nosotros digamos o especulemos sobre de dónde salió Dios podría ser una total y vil mentira, porque no tenemos un argumento bíblico para justificar las palabras nuestras. Lo que la Biblia dice es que Él habita en la eternidad, que Él es el alfa, el omega, el principio y el final, que Él no tiene ni principio de días, ni genealogía de hombres, ni padre ni madre, y que vivirá eternamente y para siempre. Y que todo lo que hay en el universo y en el mundo entero es sustentado por Él. Por Él.
Entonces, eso es algo tremendo, hermanos, porque entonces tenemos que darnos cuenta que Dios es supremamente un ser poderoso. Poderoso e infinito en multitud de perfecciones, de glorias, en su santidad. Bueno, es un ser que nosotros jamás alcanzaremos a comprender en esta mente, en este cuerpo humano, las dimensiones y los alcances de la deidad de Dios. Pero aún así, muchos quieren explicarlo y muchos aseguran, como decimos aquí en Colombia, a pata y mano, no, es que es así como yo digo. Pero yo quiero que ustedes recuerden lo que el apóstol Pablo dijo en 1 de Timoteo capítulo 3, refiriéndose a la deidad de Dios. Él dijo, hermanos, e indiscutiblemente grande es el misterio. Grande es el misterio, hermanos, de la piedad. Cuando Pablo se refiere al misterio de la piedad, se refiere a la deidad de Dios. Y Pablo no dice, esto es fácil de entender, esto es fácil de explicar. No, señores. Él dice, este es un misterio grande. Porque Pablo era judío y entendía que Dios era un solo Dios. No habían dos ni tres dioses. Pero él mismo estaba predicando el evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios y del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo de Dios. Y él mismo hablaba de Dios el Padre, de Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y por eso, aunque él era un apóstol y un gran entendedor de todas las doctrinas, cuando viene y presenta la deidad de Dios, le dice a los hermanos que si bien nosotros tenemos cierto conocimiento de esta área, es verdad y es una realidad que la piedad, la deidad de Dios sigue siendo un misterio para todos los hombres. Grande es el misterio de la piedad, y lo cita así: Dios fue manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Dios. Muchos dicen que cuando nosotros hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, estamos dividiendo a Dios y creemos en tres dioses distintos, y eso es una mentira. Porque todo el que hable de dos o tres dioses no lee la Biblia y no cree en lo que la palabra de Dios dice, mis amados hermanos. No es así. La Biblia dice que Dios es uno solo. Y nosotros, los cristianos, pertenecemos a una de las dos o tres más grandes religiones monoteístas que existen en el mundo. Que es una religión monoteísta, una religión que basa sus creencias en un solo Dios. Así que quien diga que los que predicamos del Padre, Hijo y Espíritu Santo creemos en varios dioses, sencillamente habla desde su ignorancia y desde su falta de conocimiento sobre estos temas. Yo toda la vida he estado en diferentes lugares y en diferentes congregaciones y siempre se me ha hablado y siempre he escuchado hablar acerca de un solo Dios. Y cada vez que alguien o algo o alguna institución ha hablado de dos, tres dioses o de otros multidioses, nosotros sabemos que eso no es correcto. Así que, mis amados hermanos, cuando la gente quiere discutir sobre estos temas o quiere debatir sobre estos temas sin conocimiento de causa, es triste, hermanos. La gran mayoría de los hermanos en muchas congregaciones quieren debatir de estos temas sin conocer lo que la Biblia realmente dice sobre estos. Entonces, si la Trinidad no es bíblica, el nombre, ¿no? La palabra Trinidad no está en la Biblia, y si la palabra unicidad no está en la Biblia, entonces, ¿cómo hacemos nosotros para identificar cuál de las dos posturas es la correcta? Pues aquí la palabra de Dios nos dice cosas como las siguientes. Ojo a esto, Apocalipsis capítulo 1, del versículo 1 en adelante, lo primero que la palabra de Dios dice: esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. A mí me han dicho: hermano Adriano, pastor Adriano, es que usted separa a Dios, usted divide a Dios, porque usted dice que Dios es uno y el Hijo es otro. Y yo le digo: ojo a esto, yo no lo digo, la Biblia lo dice. En este primer pasaje, en el primer versículo de Apocalipsis, Jesús mismo dice: esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio a Jesús para que se lo revelase a sus siervos.
Entonces, cuando la misma escritura me dice que Dios le dio la revelación a Jesús para que Dios se la dé, para que Jesús se la dé a sus hijos, a sus discípulos, la misma Biblia ya me está presentando a un solo Dios, pero dos personas distintas. No, es que no, ese término de las personas, no, hermano. Vamos a aclarar algo. Cuando hablamos de dos personas distintas, no estamos hablando de dos dioses distintos. Estamos hablando de que Dios en su infinidad de poder, porque dice que Dios está en todo lugar, en todas partes, todo lo puede, Dios es omnisciente, en todo lo sabe. Cuando hablamos de dos personas, no estamos dividiendo la esencia de Dios. Pero ciertamente desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios se nos ha manifestado de diferentes maneras y en diferentes personas, porque lo conocemos en la persona de Jesucristo. Jesús fue un ser vivo, fue un ser que habitó un cuerpo humano, fue una persona real. Fue una persona real. Que de pronto usted y yo, por el que eso fue hace 2000 años, no lo podemos ver presencialmente, pero los que vivieron en esa época, hasta los romanos y todos los pueblos de la tierra que tuvieron esa época, supieron y muchos tuvieron que verlo físicamente. Miles de personas conocieron presencialmente, en persona, a Jesucristo. Cuando yo digo que Jesús no es persona, entonces niego todo lo que la Escritura dice de Jesús. Porque de Jesús habitó en un cuerpo humano. Y dicen los estos, y vimos su gloria como la gloria del unigénito de Dios. Y Jesús comía, dormía, tenía todas las necesidades y de un cuerpo humano. Todas. Así de sencillo. Tenía dolor, tenía gozo, manifestaba paz, manifestaba angustia. Todo en un cuerpo humano. Entonces, quien diga que eso es mentira de la persona de Jesús, pues entonces no crea en la Biblia. Cambie de religión. Es más, no siga el cristianismo, porque estaría negando la palabra de Dios. La persona de Jesucristo fue y es real. Y la Biblia dice aquí la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y ahí ya nos están presentando, aunque es un mismo Dios, nos están presentando a dos personas distintas. Uno que manda arriba en el cielo y otro que se somete a lo que el Padre ordena. Así de sencillo. Pero ahí no queda todo en este capítulo, mis amados hermanos. Sigue diciendo luego sigue diciendo la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Sigue diciendo el texto ahí. Y yo quiero que nos centremos en el versículo número 4 de este pasaje tan tremendo de Apocalipsis 1. En el pasaje número 4, mis amados, dice así. El que es, el que era y el que ha de venir. Cuando yo le presento este texto a muchos de los hermanos, muchos dicen, bueno, ese era Jesucristo. Ojo a esto, hay que leer bien. Aquí dice, el que es, el que era y el que ha de venir. Luego dice, y los 7 espíritus de Dios, presentando a dos seres distintos. Primero nos presentan al que es, al que era y al que ha de venir. Luego dice, y los 7 espíritus de Dios, ¿cierto? Luego nos presentan a los 7 espíritus de Dios. Y por último, dice el versículo número 5, y Jesucristo el testigo fiel. Nos están presentando la deidad de Dios. Al que es, al que era y al que ha de venir. A Dios en todo su esplendor y en toda su esencia. Luego habla de los 7 espíritus de Dios que están delante del trono. Y cuando usted hace un estudio concienzudo de este tema, los 7 espíritus de Dios representan también el candelabro que con las 7 velas que está delante del trono de Dios que alumbra. Y este es un simbolismo del Espíritu Santo. En Isaías capítulo, ya les digo el capítulo, mis amados hermanos, Isaías capítulo 11, versículo 2, usted podrá encontrar ¿qué son los 7 espíritus de Dios? Y no se refiere a 7 espíritus distintos, sino a un solo espíritu que manifiesta o provee o le otorga a Jesucristo 7 cualidades tremendísimas. Si usted va a Isaías 11, versículo 2, usted encontrará que dice que sobre Jesús reposaba el Espíritu de Jehová. Ojo a esto, el Espíritu de Dios. Primero reposaba sobre él el Espíritu de Jehová. Luego el espíritu de sabiduría.
Luego espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y el espíritu del temor de Jehová o el temor de Dios. No nos habla en sí de 7 espíritus distintos, sino de las 7 cosas que el Espíritu Santo proveyó en la vida de Jesucristo, de lo que representa el Espíritu Santo en toda su esencia como es, y lo que también el Espíritu Santo manifiesta en nuestras vidas y pone en práctica en nuestras vidas cuando nosotros somos escogidos para salvación. Es decir, que cuando nosotros entramos a la gran familia de la fe, cuando de verdad nacemos de nuevo, sobre nosotros está el Espíritu de Dios, ya está la sabiduría, la inteligencia, el consejo, el poder, el conocimiento y el temor de Dios para hacer siempre lo que es correcto delante de Él. Entonces nos presenta en el versículo 4 al que era, al que es y al que ha de venir. A Dios en esencia. Luego dice, y los 7 espíritus de Dios que son la representación del Espíritu Santo. Y en el versículo 5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel. Cuando muchos a mí me dicen, es que ustedes dividen a Dios, yo le digo, hermano, yo no divido a Dios. La Biblia no lo muestra de esta manera. La Biblia no lo muestra de esta manera. Si no lo cree, léalo usted mismo. ¿Y sabe cuál es el problema, mis amados hermanos? Que muchos cuando leen estos textos empiezan a sacar unas excusas tan ridículas, hermanos, tan fuera de contexto. Cuando la Biblia ya no se cuadra a lo que ellos creen o enseñan, entonces empiezan a decir cosas tales como las siguientes. Es que la Biblia tiene muchos errores. La Biblia tiene muchos errores. ¿En serio, hermanos? Un libro que fue escrito y traducido de una manera tan exacta que los hombres que la tradujeron dieron su vida y la de sus familias porque la gente conociera la verdad de la palabra. ¿Usted cree que esos hombres que se hicieron matar y que tuvieron que ver cómo mataban a sus familias, Casiodoro de Reina y Cipriano Valera, que tuvieron que sufrir todo eso, sufrieron todo esto para cometer errores y para mostrarnos una palabra tergiversada? No, hermanos. Y qué tristeza que alguien piense de esa manera. Cuando a mí alguien me dice es que la escritura se equivoca y tiene errores y que hay cosas que en la Biblia parece que no son, hermano, ahí yo me doy cuenta que esa persona no tiene ni esto de estudio. No se ha preocupado por estudiar de verdad si los documentos bíblicos son fiables, son verídicos o no. Según el Museo Británico de Historia, que es uno de los museos que escudriña y le hace, digamos, las pruebas a todas las obras literarias en la historia para comprobar su veracidad, su autenticidad, para mirar si son libros reales o han sido torcidos o manipulados. Dice lo siguiente: el segundo libro en la historia con mayor autoridad en el mundo es un libro llamado La Ilíada de Homero, una novela de un héroe de esas épocas antes de Cristo. Y es el segundo libro con mayor autoridad en cuanto a que lo que se escribió en esa época es exactamente lo que usted hoy puede leer cuando entra a una librería y compra ese libro. Dicen que ese libro no ha sido tergiversado ni cambiado en sus palabras absolutamente en nada. Y ese libro tiene 643 manuscritos que más adelante, si habrá oportunidad, explicaremos bien de qué se trata esto, pero usted puede hacer la investigación si quiere. 643 manuscritos que a través de la historia respaldan que lo que hoy se lee como la Ilíada de Homero es lo que realmente y se escribió y cómo se escribió hace miles de años atrás. Ahora, tremendo. El Nuevo Testamento, ni siquiera la Biblia entera. Solo el Nuevo Testamento, mis amados hermanos, que por aquí estoy llegando al principio del Nuevo Testamento. Solo el Nuevo Testamento, que de mi Biblia es más o menos esto. Mire, esto es Antiguo y esto es Nuevo Testamento. De esta parte de la Biblia, el Nuevo Testamento, mis amados hermanos,
Existen más de 22,000 copias fidedignas a través de la historia de hace 2000 años, desde que se escribió hasta el día de hoy, que respaldan la autenticidad, la veracidad y la fidelidad de que lo que nosotros hoy leemos en esta Biblia Reina Valera es exactamente lo que se dijo y se escribió hace 2000 años, como se dijo y cómo se escribió, sin torcerlo ni cuadrarlo. Quiere decir que según el Museo Británico de Historia, el Nuevo Testamento es el libro con mayor autoridad en la fidelidad de sus palabras en toda la historia. Dicho por ellos mismos, no ha habido, no hay y no habrá otro libro con mayor autoridad y fidelidad en su escritura como el Nuevo Testamento. Así que cuando alguien viene y me dice a mí que es que la Biblia tiene errores, que la Biblia tiene cosas que son y otras no son, quiere decir que esas personas lo que están es negando a Cristo y están entrando a ser parte de la apostasía, de los que se caen de la fe, de los que por seguir doctrinas erróneas están negando los principios fundamentales de nuestra fe y están negando la palabra del Señor. Jesús dijo, nuestro gran Dios y Salvador dijo: el cielo y la tierra pasará, la ciencia aumentará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Si yo niego lo que dice la Escritura, estoy negando mi fe. Por eso, mis amados hermanos, es que toda iglesia y todo predicador y todo creyente de sana doctrina no basa sus creencias en doctrinas de hombres ni en cuentos chinos, sino basa su fe y sus creencias en la preciosa palabra del Señor Jesús. Y la palabra dice que Dios se presentó como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. No nos lo inventamos nosotros. No nos lo inventamos. Y muchos quieren venir a debatir, a regañar, a decir, pero no tienen fundamento bíblico. Y cuando nosotros damos el argumento bíblico, se hacen los locos o empiezan a decir que es que mi pastor sí habla mejor, que es que Dios sí me lo reveló a mí. ¿Cómo Dios te va a mostrar a ti una cosa que es distinta a lo que está escrito en la palabra de Dios? Ojo, hermanos, con esas doctrinas erróneas. Pero es que la Biblia dice que Jesús es Dios. Sí, Señor, Jesús es Dios, nadie lo está negando. Tengo muchos amigos que me han dicho: hermano Adrián, es que a Dios a usted no le ha revelado su nombre. Y yo le digo: pero ¿cómo así? ¿Acaso el nombre de Dios no es Jesucristo? ¿No está claramente evidenciado en la Biblia que el nombre en el cual hay salvación es Jesucristo? ¿Qué otro nombre necesito que se me revele? Nosotros ciertamente creemos en la revelación de Jesucristo. Nosotros ciertamente creemos en esa revelación. Pero también creemos lo que la Biblia dice: que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Y eso lo dice la Biblia por todo lado, por toda la Escritura. Aleluya, gloria sea al Señor Jesús. Ahora bien, quiero que usted revise lo siguiente. Aquí dice, en el versículo 4 y 5 Apocalipsis lo leímos: el que es, el que era y el que ha de venir, Dios. Y los 7 espíritus que están delante del trono, el Espíritu Santo. Y el versículo 5 dice: y Jesucristo, el testigo fiel. Y luego en el versículo 5, en el versículo 6, Jesús mismo, el apóstol Juan habla de Jesús y dice: y Dios su Padre. ¿Somos nosotros los que dividimos a Dios o los que presentamos a 3 personas distintas? ¿O es la misma Biblia la que nos muestra que si bien Dios es uno, entonces, pero hay Padre y hay Hijo y Espíritu Santo? No somos nosotros los que negamos esta verdad. No somos nosotros los que nos estamos poniendo a inventar. Es la Biblia la que lo declara. Y cuando alguien niega lo que la Biblia ha escrito, lo que la Biblia dice, pues está negando toda su fe. Vana su fe. Ahora bien, la palabra Dios, porque muchos no han entendido esto. La palabra Dios, que es lo primero que aparece en la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 1. Ahí dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra.
Escuche lo siguiente, mis amados hermanos. En el principio Dios. Esa palabra Dios que se usa en toda la Biblia es una palabra hebrea que significa o se traduce, originalmente es escrita Elohim, y traduce lo siguiente: deidad de deidades o pluralidad de la deidad de Dios. Muchas otras culturas, cuando usan la palabra Elohim, la usan para definir dioses. ¡Wow, hermanos! ¿Cómo así? Quiere decir que en la primer palabra que aparece mención de Dios en la Biblia, ya Dios nos estaba mostrando que Él era un ser uno solo, pero tenía una pluralidad en su esencia. Es decir, que ya se nos iba a presentar como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Sin decir que creemos en dos o en tres dioses distintos. Creemos en uno solo. ¿Sabe qué es lo increíble? Que muchos niegan esta verdad y ni siquiera estudian la Biblia. Y la palabra Dios, Elohim, escuche bien. Si esto apareciera una o dos veces en la Biblia, yo tendría que decir, bueno, son dos casualidades. Pero la palabra Dios, Elohim, en las traducciones originales del griego y del hebreo y del arameo, que fueron los idiomas originales en los que se escribió la Biblia, la palabra Elohim, Dios, aparece 4136 veces en la Biblia. 4136 veces aparece en la Biblia la palabra Elohim, refiriéndose a la pluralidad, a la deidad de Dios, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. ¿No me lo cree? Investíguelo usted. Yo no les voy a traer a ustedes datos mentirosos, ustedes mismos los pueden comprobar. Porque cada vez que nosotros decimos, la Biblia tiene esto, muchos dicen, no, eso no es verdad, pero ni siquiera se dan la tarea de estudiarlo y investigarlo sí mismos. Prefieren seguir enseñando, recibiendo enseñanzas mentirosas. Es increíble que Dios, antes de mostrarnos toda la revelación del Apocalipsis y todas las profecías, lo primero que quiere dejarnos claramente establecido es quién es Él, cómo es Él y por qué es así. Y aunque nadie podrá jamás, escúchenme bien, nadie podrá jamás en esta humanidad explicar a profundidad el misterio, como lo dijo Pablo, de la deidad, de la piedad de Dios. Es cierto que Dios a nosotros sí nos da unos luces, unos parámetros bajo los cuales regirnos. Así que cuando nosotros tenemos estas dos doctrinas, Trinidad y unicidad, tenemos que revisar qué proponen cada una de ellas y mirar objetivamente en la Biblia qué dice la Biblia, para poder tomar una decisión objetiva desde la luz de la Biblia. Y quiero decirle, hermanos, que la Trinidad es un término humano, pero lo que la doctrina en sí propone, y lo quiero hacer así, hermanos, está en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y si no le ha bastado lo que hemos visto hasta el momento, vamos a revisar algunas otras cosas para verificar esto. Para verificarlo. Sigue diciendo, mis amados hermanos. Pluralidad, la de Dios, Elohim, pluralidad de Dios, aparece 4136 veces en la Biblia. Ahora quiero que ustedes revisen citas como las siguientes. Mateo capítulo 26, versículo 39. Cuando el Señor Jesús está orando al Padre, ¿oraba Jesús a sí mismo? ¿Se oraba a Él mismo? ¿Jesús se oraba a sí mismo? No. La Biblia dice que Jesús estaba en la tierra y le oraba y le clamaba a su Padre que estaba en los cielos. Para los hermanos, y con mucho respeto lo digo, que creen en la unicidad, les digo, explíqueme en eso. Si Jesús es el mismo Padre, entonces ¿se oraba a sí mismo? ¿Se clamaba a sí mismo? La única manera de poder entender esto es que efectivamente existía un Dios Padre en los cielos, un Dios Hijo en la tierra y el Dios Espíritu Santo. Y que no son tres dioses, es un solo Dios, pero en su deidad y en su infinidad de poder. Lo que para usted o para mí es imposible, para Dios no es posible. Usted dice, es que yo no me puedo dividir. Claro, usted no se puede dividir porque usted no es Dios.
Porque usted no lo puede hacer todo, ni usted todo lo sabe, ni está presente en todos lados. Pero Dios sí tiene atributos. Y parte de sus atributos, porque ciertamente tiene muchos atributos, pero los atributos más conocidos de Dios son su omnipresencia. Que quiere decir que Dios es uno, pero está en todos los lugares al mismo tiempo, en todas las épocas, en el pasado, en el presente, en el futuro está. ¡Wow! Ahora también dice, Dios todo lo puede. Dios puede ser Padre en los cielos, Hijo en la tierra y Espíritu Santo, sin dejar de ser uno solo y sin dejar de ser Dios. Pero usted y yo no podemos hacer eso porque usted y yo somos mortales que habitamos un cuerpo natural, limitado. En cambio, Dios es ilimitado en infinidad de perfecciones y de poderes. Por eso es que usted tiene que empezar a entender esto. Y también dice que Dios es todo, Dios todo lo puede, Dios está presente en todo lado y dice también Dios es omnisciente. Dios todo lo sabe. Usted y yo no lo sabemos todo. Y así estudiemos todo y nos preocupemos por escudriñar, nadie podrá saberlo todo en este mundo. Pero Dios sí lo sabe todo. Porque Él es Dios. Así de sencillo. El problema con muchos hermanos y hermanitas es que quieren rebajar a Dios a la condición de hombre. Quieren imitar el poder de Dios. Quieren rebajar el poder y la autoridad de Dios. No es que Dios no se puede dividir, no es que Dios no se divide, pero sí se presenta como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y eso está en la Biblia por todo lado. Así de sencillo, hermano. Porque Dios sí tiene esa facultad de hacer eso, porque es Dios, porque todo lo puede, porque es omnipresente y porque es omnisciente. Él es el todopoderoso. Él todo lo puede hacer. Usted y yo no. Entonces hay que entender esto. Entonces Jesús, cuando estaba orando al Padre, allá en Mateo 26:39, a mí me impacta lo siguiente. Él dice, Padre mío, si se puede, pasa de mí esta copa. Y léalo usted, Mateo 26:39. Pero ahí mismo le dice, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú lo hayas determinado. Eso me da a mí entender que si bien Jesús es Dios hecho hombre, Jesús no tomaba las decisiones. Es su Padre que estaba en los cielos. Jesús por toda la Biblia lo dice. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me envió. Las palabras que yo digo no las digo por mi propia cuenta, sino yo hablo lo que mi Padre me dice que debo decirle a ustedes. Cuando habla de las señales del fin, en Mateo 24 y 25, Él dice lo siguiente, va a pasar esto, va a pasar aquello, terremotos, hambres, pestes y eso, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera yo, sino solo el Padre que está en los cielos. Jesús mismo dice, ni yo mismo sé la hora, ni el día, sino solo el Padre que está en los cielos. Siempre Jesús se presentó como el Hijo de Dios, con toda su deidad y todo su poder igual a Dios, pero en la autoridad y en la jerarquía, el mismo Hijo sometiéndose al Padre, a lo que el Padre dice. ¡Wow! ¡Wow, hermanos! Por eso es que Pablo dice que tarde o temprano toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra se doblará. Y toda lengua en los cielos, en la tierra y debajo de ella confesará que Jesucristo es el Señor de todas las cosas, para la gloria y honra ¿de quién? Del Dios Padre. Así que esto no es algo que nosotros nos inventemos, sino que está redactado por toda la Escritura. Así de sencillo. En el mismo pasaje de Mateo 26, más adelante, en el versículo 53, cuando van y apresan a Jesucristo y se lo van a llevar para ser crucificado, viene Pedro y, como dicen, mocha la oreja del soldado. Se vuelve el primer torero bíblico que vemos, ¿no? Mocha la oreja del soldado. Y Jesús lo reprende duramente y le dice, ¿usted por qué hace eso? ¿Acaso? Mire lo que cita Jesús en esa parte, en Mateo 26, 53, dice, ¿acaso tú no crees que si yo oro a mi Padre, Él no va a enviar 12 legiones de ángeles? Jesús le dice, ¿por qué haces eso, Pedro?
¿Acaso tú no crees o no sabes que si yo le pido a mi papá que está en los cielos, a mi Padre que está en los cielos, Él no va a enviar 12 legiones de ángeles para que me defiendan? Y luego le dice, pero tú y yo sabemos que no es así, porque esto es necesario que pase para que la escritura se cumpla. ¡Wow! También en San Juan capítulo 17, usted encuentra que Jesús ora por sus discípulos y toda esa oración es: Padre, yo te pido que obres, que los cuides, que los proteges, así como tú me has ayudado, así como yo tuve una gloria contigo allá, así mismo bendícelo a ellos. Es Jesús orando al Padre. Jesús no se oraba a sí mismo. Jesús le oraba al que estaba por encima de él en autoridad. En autoridad. Tremendísimo, hermanos. Luego usted ve en Mateo capítulo 28 que el mismo Señor Jesús declara lo siguiente. Esto no se lo inventó nadie, ni es un versículo que esté ahí mal escrito como dicen otros. Jesús mismo dijo: vayan por todo el mundo y hagan discípulos de mí, bautizándolos. Lo dijo Jesús. No lo dijo cualquier otro, lo dijo el mismo Señor Jesús. Cuando un hermano unicitario me dice que él cree en Jesucristo, pues él debe creer en las palabras que Jesús dijo. Y Jesús dijo ahí en Mateo, capítulo 28, versículo 19, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús no negó su esencia como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué muchos la niegan? Y no nos estamos centrando en el bautismo, nos estamos centrando en la deidad de Dios. En que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Eso también usted lo encuentra en Mateo 3. En Mateo 3, versículo 17, y en todos los evangelios usted encuentra el bautismo de Jesús. Cuando Jesús fue al Jordán para que Juan lo bautizara, Juan el Bautista lo bautizara, Juan y los que estaban ahí vieron lo que pasó. Jesús estaba siendo bautizado terrenalmente en las aguas. Desde el cielo se escuchó una voz que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia o contentamiento. El Padre desde el cielo ratificaba que Jesús era su Hijo amado. Y entre el Padre, entre la voz del Padre en los cielos y entre Cristo que estaba en la tierra siendo bautizado en las aguas, el Espíritu Santo en forma de paloma se movía en medio de ellos. Cuando alguien quiere negar los conceptos de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, está negando todo lo que la Escritura dice. Todo, mis amados hermanos. Por eso yo le digo, si usted no cree a estas verdades que están claramente establecidas en la Biblia, pues como dicen por ahí, apague y vámonos. Cambie de religión, no crea en la Biblia. No hable de Dios. ¿Para qué habla usted de Dios si no quiere reconocer lo que está escrito en la Biblia? ¿Para qué pierde su tiempo, hermano? ¿Para qué procura enseñarle a otros cosas que la Biblia no dice? Ese es el problema con las falsas doctrinas, con los falsos profetas y con las personas que se dejan engañar tan fácilmente por no leer la Biblia claramente. Nosotros somos hijos de Dios. Creemos en Jesucristo su Hijo. Y creemos que su Espíritu Santo mora en nuestros corazones, como la Biblia lo declara. Aleluya. En el Salmo 110, que es un salmo del rey David, es una profecía mesiánica. El rey David dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El rey David estaba haciendo una profecía de que Dios mismo le decía a Jesucristo: siéntate a mi diestra, a mi lado derecho, hasta que ponga a todos tus enemigos a tus pies. Y usted dirá: no, David no estaba escribiendo eso. No. Si usted va a San Marcos capítulo 12, versículo 36, el Señor Jesús le recuerda a todos sus discípulos, y lo voy a leer. Vamos a buscar esa cita. San Marcos capítulo 12, permítame un segundo, ya voy llegando, aquí en la Biblia más rápida del oeste. San Marcos, capítulo 12, mire lo que Jesús declaró de estas palabras del rey David. Versículo 26, dice así:
versículo 25, 26. Dijo el Señor Jesús de la siguiente manera. Voy a leerles desde el versículo 24. Entonces Jesús respondiendo les dijo: ustedes erráis también en esto, porque ignoran las escrituras. Hoy mira lo que les dice Jesús, y les estaba diciendo esto a los fariseos y escribas. Le decían: ustedes están errados, porque ustedes ignoran lo que las escrituras dicen. ¿Qué pasa con los falsos profetas y las falsas mentiras y las falsas doctrinas de hoy en día? Que se hablan desde la perspectiva de hombres, pero se olvidan de las escrituras, de lo que dicen las escrituras. Jesús le dijo: ustedes erráis también en esto, porque ustedes ignoran las escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resucitan de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Pero respecto a los muertos que resucitan, ¿no habéis leído? Estamos leyendo San Marcos 12, 26. Sí, aquí estoy, la cita está bien. Marcos 12, 26. Ustedes erráis en esto. Con respecto a los que muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cuando habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que ustedes erráis. Bueno, mis amados hermanos, este no era el texto que yo les estaba buscando. Tenemos que revisarlo bien, porque la escritura nos dice que Jesús le dice a los hermanos, a los fariseos y escribas, que el rey David profetizó sobre él diciendo: siéntate a mi diestra. Tenemos que revisar muy bien si es San Juan 12:26 o Mateo 12:26. Pero aún así, quiero que revisemos Marcos 14:62. El mismo Marcos 14:62 dice lo siguiente. Dice así, mis amados hermanos. Marcos 12:62. Dice: Jesús le dijo: yo soy, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Sabe qué? Jesús les dice a los fariseos y escribas y sacerdotes: ustedes verán al Hijo de Dios, refiriéndose a Él mismo, sentado a la diestra del poder de Dios. En Hechos, capítulo 2, versículo 34, el apóstol Pedro dice lo siguiente, y lo vamos a leer también. Hechos, capítulo 2, versículo 34. Dice de la siguiente manera. Voy a leer desde el versículo 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. ¡Wow, hermanos! Cuando Pedro está dando un testimonio de Jesucristo, dice lo siguiente: así que Él es exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre. Jesús está hablando de Jesús, Pedro está hablando de Jesús y dice que Dios lo exaltó y ha recibido todo del Padre y la promesa del Espíritu Santo. Ahí nos están presentando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y siguen diciendo lo siguiente: y habiendo recibido la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y escuchan. Y dice también: David no subió a los cielos, pero el mismo David dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El mismo apóstol Pedro también recuerda lo que el rey David dijo en su salmo mesiánico. Dijo mi Señor a su Señor, le dijo Dios a su Hijo Jesucristo: siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Por el estrado de tus pies. ¡Wow!
Y así hay muchas más citas bíblicas donde ustedes van a encontrar, pueden investigar Hechos capítulo 5 versículos 29 al 32, donde el apóstol Pedro, y vamos ya que estamos ahí, vamos a leer este último texto. Hechos 5, 29, 32, dice lo siguiente. Hechos 5, versículos 29 al 32, dice lo siguiente. Respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres, escuchen bien, el Dios de nuestros padres levantó ¿a quién? Levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole en un madero. Y a este Dios, a Jesús Dios, lo exaltó con su diestra, lo levantó y lo puso a su diestra y lo exaltó por encima de todas las cosas. A su diestra por príncipe y salvador, para darle a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Pedro cita a Dios, Pedro cita a Jesucristo y Pedro cita al Espíritu Santo. Pero en ningún momento dividen a Dios, sino que lo presentan como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y está en toda la Escritura, mis amados hermanos. Así que hay que entender muy bien esto. Muy bien esto, mis amados hermanos. Porque si no, vamos a seguir creyendo y cayendo en muchos errores doctrinales y siguiendo las corrientes doctrinales de hombres. Es tremendo que lo primero que Dios establece en el libro de Apocalipsis, antes de empezar toda la revelación, Él establece quién es como Dios. Él es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y una última cosa, cuando las personas me dicen es que Jesucristo es Dios mismo, es el mismo Padre, yo le digo, bueno, vayan a Apocalipsis capítulo 5, capítulo 4, y en todo lo que dice el Apocalipsis, cuando hablan del trono de Dios, y la Biblia dice claramente en esos pasajes, que Dios está sentado en su trono, y a su derecha está Jesucristo. Y lo más tremendo dice, y al frente de ellos está el Espíritu Santo ministrando, sirviéndoles. Entonces, ¿se equivoca la Biblia? ¿Se equivocaron los escritores bíblicos? ¿Se equivocó Juan cuando el mismo Señor Jesús le da la revelación? ¿O son los hombres los que toman ciertos textos, los malinterpretan e introducen doctrinas erróneas dentro de los hermanos? Y lo peor de esto, los hermanos prefieren seguir doctrinas de hombres, errores de hombres, antes que a la preciosa palabra de Dios. La escatología bíblica no es solamente un tema que nos habla acerca de los eventos finales, sino también nos habla acerca de la deidad de Dios. Nosotros, los verdaderos hijos de Dios, creemos en un solo Dios verdadero, pero que se nos ha manifestado y presentado en tres personas distintas: en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y esto es una verdad que es innegable por toda la Escritura. Quien quiera discutir esto, quien quiera negarlo, está negando su fe y está negando lo que la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis nos declara. Así que, mis amados hermanos, con estas palabras vamos a dejar hasta el día de hoy. Los invito, mis amados hermanos, para que entre 8 días sigamos con esta preciosa enseñanza, escatología bíblica, porque vamos a ver el mensaje de las 7 iglesias y vamos a seguir haciendo un estudio de esta escatología bíblica que es tan impresionante. Espero haber sido de bendición, de edificación y haber aumentado o reforzado el conocimiento que ustedes tengan sobre este tema. La recomendación que siempre les voy a hacer a ustedes, mis amados hermanos: no crean en los hombres, ni siquiera me crean a mí. Crean lo que la Escritura dice. Si la Escritura lo dice, nosotros no podemos estar equivocados. Aleluya, gloria a Dios. Bendito Señor Jesús, te damos muchas gracias en esta preciosa hora por tu gran amor y tu gran bondad.
Te pido que bendigas y guardes y protejas a todos y cada uno de nuestros amados hermanos en los diferentes lugares donde nos ven y nos escuchan. Ayúdanos para que prontamente podamos volver a reunirnos presencialmente y que estos videos, Señor, lleguen a muchas personas y puedan, Señor, edificar y fortalecer la vida de muchos de nuestros amados hermanos y hermanas. Ayúdanos a nosotros para siempre hablar lo que está de acuerdo a la sana doctrina, conforme a tu verdad, para no hablar lo que a nosotros nos parezca, sino lo que está claramente establecido. Bendice a todos y cada uno de los hermanos que hacen parte de este precioso grupo y ayúdanos para cada día podamos ser más los que te busquemos en espíritu y en verdad. Por último te pido, Señor Jesús, que en todo lo que hagamos nos permita serte fieles y honrarte en todo. Aleluya, gloria a Dios. Mis amados hermanos, les agradezco por su compañía, les agradezco por estar ahí siempre pendiente de todos nosotros y como siempre se los digo al finalizar, procuremos darle al Señor siempre desde nuestro corazón una adoración real y una adoración viva. Muchas gracias, hermanos, y muchas bendiciones. Nos vemos en la próxima. Amén.